Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Organizaciones participantes en la cumbre agraria reafirman compromisos por la unidad de los movimientos sociales y la búsqueda de la paz. Gobierno Nacional instala en Bogotá el Consejo Nacional de Paz. Más de 200 líderes y autoridades de los pueblos originarios participaron en el foro Paz y Pueblos Indígenas. Pobreza, corrupción y abandono estatal en La Guajira ponen en grave riesgo la niñez del pueblo guayú. Educación propia del pueblo Nasa en Florida, Valle del Cauca, se convierte en ejemplo para los pueblos indígenas. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Un saludo muy especial a nuestro compañero del pueblo cancuamo, Walter Ariza. Muchas gracias, Lorena. Para iniciar con la información, la Cumbre Agraria es un espacio de unidad entre indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros sectores sociales. Así es, Lorena. En un momento político agitado es muy importante que estos actores se pongan de acuerdo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se realizaron con el gobierno colombiano luego de la Cumbre Agraria y también ayudar a la crisis que está pasando el campo colombiano. Además de esto, Walter, hay que decir que las organizaciones participantes de esta cumbre han ratificado su compromiso en la búsqueda de la paz como garantía a los derechos de los pueblos. Óscar Ortiz con la información. En Bogotá se instaló la Mesa de la Cumbre de los Pueblos que articula a distintas organizaciones sociales de Colombia. Creemos que en el Estado colombiano, definitivamente para conquistar el respeto a nuestros derechos, la movilización social es el único camino que nos queda. Los líderes sociales y voceros de las organizaciones participantes en esta mesa han manifestado que la movilización social es el único camino a seguir para enfrentar los retos políticos y sociales que se presentan hoy en día en nuestro país. Este proceso de unidad que se está dando entre las diferentes organizaciones del campo, entre indígenas, afrocolombianos y sectores populares es fundamental para avanzar en las grandes transformaciones de este país. Creo que es una cosa sin lugar a dudas la más significativa que ha pasado en mucho tiempo para nosotros los sectores populares que procuramos una Colombia distinta. También han declarado que la Cumbre de los Pueblos es la base para construir una Colombia distinta. Estamos hoy haciendo una valoración del cumplimiento de los acuerdos, de los compromisos y de la agenda de trabajo que la mesa fue instalada el 9 de mayo cuando se firmó el acta de acuerdo. Hemos revisado todo lo que tiene que ver con la mesa de la subcomisión de derechos humanos y garantías y hemos encontrado ahí varias dificultades de operativizar y de concretar y de cumplir los acuerdos que se han establecido con el gobierno. Adicionalmente, la líder campesina aseguró que le exigirán al gobierno nacional cumplir con los acuerdos firmados en el marco de las últimas luchas sociales. La tormenta política de los últimos días ha cobrado tal magnitud que 3 de los secretarios del gabinete del alcalde Gustavo Petro renunciaron para dedicarse de lleno a defender la campaña por la paz en Colombia. Anunciar que el 7 de agosto suspende el proceso de paz es un acto de inmensa irresponsabilidad del candidato Oscar Iván Zuluaga. En rueda de prensa se anunció la renuncia de los 3 secretarios y otros funcionarios del gabinete distrital para asumir la campaña para defender los diálogos de paz. Que nuestra posición tiene grandísimas contradicciones, muchas de ellas irreconciliables con el presidente Santos, pero por encima de esas contradicciones que tenemos con él está el proceso de paz. Sabemos que en la segunda vuelta podemos asegurar el triunfo del presidente Santos en función de la paz. Nos anima la paz, nos compromete la paz. No estamos haciendo un acuerdo vergonzante ni por debajo de la mesa, es un acuerdo de cara al país. Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de que es posible y de que para un país como el nuestro es más deseable una paz negociada que una guerra eterna. Según los exfuncionarios, apoyar la reelección de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se traducirá en que se puedan firmar los acuerdos de La Habana y se abra el camino para que los colombianos puedan debatir los cambios sociales y políticos que requiere el país.
En el Congreso de la República se realizó el Foro Paz y Pueblos Indígenas, un escenario de diálogo que contó con la participación de más de 200 líderes y sabedores de todo el territorio nacional. En este escenario se trabajó para consolidar y ratificar la voluntad de la lucha pacífica, armónica y propositiva de los pueblos indígenas en torno a la paz y a la defensa de la cultura ancestral. En muchos años, pueblos indígenas traemos diferentes formas de dialogar sobre el tema de la paz. Pues la paz para nosotros es el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Paz es cuando se nos respete la tranquilidad, la autonomía de nuestros pueblos. Es el punto de equilibrio de lo que es justo para mantener esa armonía con la naturaleza y los seres humanos. Durante 2 días, líderes indígenas, autoridades, caciques, sabedores y mamos aportaron su conocimiento a la construcción de una paz duradera para nuestro país desde la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios. Tiene como por objeto conocer la opinión de los diferentes pueblos indígenas que no tenemos posibilidades de hacer sentir nuestras propuestas en el escenario nacional. En este foro se abordaron las afectaciones que sufren las comunidades y sus territorios en el marco del conflicto armado, así como las violaciones de los derechos humanos de los indígenas por parte de actores armados legales e ilegales. Este foro en particular es financiado completamente por el gobierno nacional. Segundo, pues por supuesto nos interesan las conclusiones y nos interesa todo el conocimiento, todo el saber, toda la experiencia, toda la ayuda, todas las visiones que nos puedan otorgar para el proceso de paz. Si bien son más de 100 cosmovisiones y formas de entender y concebir el mundo distintas, estos espacios generan lazos de unión y pensamiento entre los pueblos indígenas. Pensamos nosotros que uno de los objetivos es llegar a La Habana con nuestra propia vocería. Esa es una realidad que lo estamos viviendo y exigiendo. Y lo segundo es que el tema del movimiento indígena hoy en día tiene su realce porque queremos que nuestra representación no sea a través de intermediarios. Los pueblos indígenas construyen escenarios de diálogo e intercambio de saberes en torno a la paz. Por ello, los consejeros de la Organización Nacional Indígena de Colombia saludaron a las organizaciones que realizaron este foro y reafirmaron su compromiso en este proceso de construcción de paz que se ha consolidado en los últimos 15 años. Con el objetivo de dar participación a la sociedad civil en los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, el gobierno instaló el Consejo Nacional de Paz. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que es un momento histórico para el país y convocó a todos los sectores a participar del proceso de paz. Una oportunidad que está en nuestras manos, en la de todos nosotros, y que no podemos dejar perder. Por eso es importante que quienes queremos la paz, comenzando por la sociedad civil en todas sus expresiones y organizaciones, aportemos al proceso y respaldemos el proceso. Políticas agrarias, participación política y cultivos ilícitos son los 3 puntos acordados con las FARC hasta el momento. Y a pesar del importante avance, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, dijo que falta pedagogía desde la mesa de negociación y que no se está negociando a espaldas del país. Pero también quiero decir, como utilizando la expresión que usábamos en la infancia, bajo mi palabra de honor, casi que digo bajo juramento, a sabiendas de la responsabilidad que con esto contraigo, no se ha discutido el estatus de las fuerzas militares. Su organización no hace parte de la agenda, sus prestaciones sociales. Continuamos en Colombia Nativa. La pobreza y el abandono estatal predominan en La Guajira, departamento con la mayor población indígena del país. Exactamente, Lorena. A pesar de las muchas riquezas que se extraen cada año en el departamento de La Guajira, los más afectados son los niños de esta población originaria.
En el Congreso de la República se debatió la emergencia que viven los indígenas guayú del departamento de La Guajira a causa de la desnutrición y la pobreza que viven en sus rancherías. Veamos la nota de Lisbeth Jacanamijoy. Existen unos problemas muy grandes y severos al interior de nuestras comunidades indígenas. La desnutrición infantil, que cada vez es mayor en nuestro departamento de La Guajira. Hace un poco más de un año nosotros venimos diciéndole al Estado colombiano lo que allá viene pasando, pero ellos prácticamente no han hecho nada. Las autoridades del pueblo guayú denuncian las altas cifras de desnutrición y mortalidad de sus niños. Esta situación se debatió en la Comisión Séptima del Senado para llamar la atención del Gobierno Nacional frente a las inequidades que se presentan en las comunidades indígenas de La Guajira. En primer lugar, estamos exigiendo que se reconozca los saberes y las prácticas de las comunidades guajiras, que también se les pidan cuentas a quienes están manejando IPS o EPS, que son de responsabilidad de indígenas, para que digan qué es lo que han hecho con los recursos, pero para sobre todo convertir a estos niños de La Guajira en nuestro principal bien. En La Guajira viven alrededor de 270.000 indígenas guayú, siendo el pueblo originario con mayor población en todo el país y a su vez el que tiene los índices más altos de pobreza con el 58,4%. Su riqueza minera no se transforma en bienestar para la población y por el contrario, el extractivismo ha traído consigo un mayor nivel de pobreza, corrupción y abandono estatal. No hay nada concreto, no se está haciendo nada en nuestras comunidades, todo está en el papel, pero como de papel nadie vive, se vive es con hechos concretos. Realmente sobre ellas no ha habido la suficiente protección que impone la Constitución y el Código de la Infancia y de la Adolescencia, y tal vez por su situación de marginalidad y de dispersión, hoy están siendo las comunidades más afectadas por temas como el de la seguridad alimentaria. Si hay presencia estatal, ¿a qué se debe la ausencia y baja efectividad en su funcionamiento? ¿Qué ha pasado con la función del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la recuperación proteico-calórica de esos niños que necesitan y que el Estado les está entregando los alimentos? Pero hay que ver qué clase de alimentos y si esto se ha convertido en un negociado. La corrupción, pienso yo, que es el factor determinante en todo este proceso. Eso se lo estamos debiendo es a las pocas personas que se embolsillan el dinero que llega allá. Se requiere de una acción articulada y consistente de las instituciones, así como soluciones inmediatas para atender esta grave situación. Que el departamento de La Guajira y la nación conjuntamente articulen un proceso donde se le dé respuesta de manera definitiva a ese flagelo de la malnutrición y de la muerte. Por lo menos reconozco la vergüenza del ministro de Salud, que dice: hemos fracasado como Estado y como sociedad para proteger la niñez indígena en Colombia. La Guajira soporta un altísimo nivel de corrupción que no permite que el dinero del Estado y las regalías lleguen a las comunidades más pobres. Entre estos, los más afectados, el pueblo indígena guayú. Óscar Ortiz nos amplía la información. Gracias, Walter. Más de 35 autoridades indígenas guayú llegaron a Bogotá para denunciar la grave crisis que vive su pueblo por la falta de atención del Estado y para exigir recursos que atiendan las necesidades de sus comunidades. Ante la crítica situación que se vive en La Guajira, autoridades indígenas guayú han denunciado que los recursos de las regalías y las transferencias no llegan a las comunidades y rancherías, que es donde realmente se necesitan. ¿Qué está pasando con los recursos de nuestras comunidades? Porque no los vemos allá en La Guajira. Se supone que más de 30.000 millones de pesos deben llegar a La Guajira por regalías cada año para atender las necesidades del pueblo indígena más numeroso de Colombia. Y yo mismo me encargo de presentar esa denuncia no solo en la Contraloría, sino en la Fiscalía, porque eso es un delito y lógicamente no va a tener ninguna implicación negativa para la autoridad que no reclamó los recursos, porque le están falsificando o la firma o la huella. No han visto el resultado de recursos de transferencia. Los programas son politizados allá en La Guajira. Por eso, un grupo de autoridades indígenas decidió viajar a Bogotá por sus propios medios para hacerse oír de las instituciones del Estado. Porque ellos están cansados de ver cómo le han seguido vulnerando sus derechos fundamentales. Y ellos dicen de que son colombianos y que hay unas leyes que tienen los arijunas para protegerlos.
se determinó que se expedirá un decreto que será expedido en este mes de mayo con el propósito de que esos recursos sean girados directamente a las autoridades correspondientes y que no tengan que pasar ni por el visto bueno de las alcaldías ni por concepto alguno de las alcaldías. Para las autoridades tradicionales guayú era fundamental hablar cara a cara con el ministro del Interior sobre los graves problemas de este pueblo, uno de los más numerosos de Colombia. Asimismo, pidieron garantías reales para su participación en la toma de decisiones. Garantías reales para la participación. Queremos saludar de manera muy especial a los amigos del canal Colombia Nativa. Sí, señor, Colombia Nativa. Un saludo especialísimo para ellos que están acá en territorio zenú y en estos momentos se encuentran en el municipio de Tuchín, la cuna indiscutible del sombrero fino volteado. Continuamos con Colombia Nativa. Debido a las condiciones de pobreza y aislamiento que se viven en el Catatumbo norte de Santander, el pueblo barí debe realizar grandes esfuerzos para educar a sus niños, incluso enviarlos a estudiar a Venezuela. En Colombia Nativa, un momento indígena. Habiduma Yama, Habiduma, Meineñue, Ovilla, su espacio, cultura y tradición de los pueblos indígenas. En Florida, Valle del Cauca, la institución educativa IDEVIT, el gran sueño de los indios, brinda educación propia a 246 niños y niñas, una iniciativa que empezó en 1990 y hoy le apuesta a ser autosostenible y durar muchos años más. Este proceso educativo que llevamos aquí en el municipio de Florida, a nivel, digamos, del sistema de educación indígena propio, pues parte desde hace unos 28 años, cuando nuestros mayores indígenas empezaron a pensarse en una educación, digamos, que respondiera a la expectativa de los indígenas. En este colegio se imparte una educación basada en las tradiciones indígenas y no solo en los currículos del Ministerio de Educación Nacional. Su modelo pedagógico se concibe desde y para el territorio, permitiendo fortalecer las costumbres y valores en un continuo conocimiento y respeto por la madre tierra, como lo indica la ley de origen. Asignaturas propias como ética y valores indígenas, dignidad indígena. La dignidad indígena es una maravilla, porque es que eso es lo que lo lleva a descubrirse a él quién es él. Y cuando él se descubre, la pregunta es, ¿y para quién es usted? Entonces, ¿para quién es? Pues para el territorio, entonces usted tiene que defenderlo. En 65 hectáreas de tierra se desarrollan también proyectos productivos pedagógicos con cultivos de café, banano y hortalizas, además de la producción de panela y la cría de ganado bovino. Básicamente aquí lo que tenemos son unos cultivos de pasto, de corte. Con el pasto de corte alimentamos un proyecto de ganado de 40 reses. Ese ganado lo estabulamos y producimos abonos orgánicos y tenemos una fábrica de abonos orgánicos que produce entre 6 y 7 toneladas
de abonos cada 60-70 días. Aproximadamente el 95% de los educadores son indígenas con formación universitaria en pedagogía y con conocimientos de la educación propia del pueblo Nasa, quienes se encargan de la formación de los estudiantes de secundaria. ¿Sí? Dale, 3, ya. Quecha nasa hini sayu quecha ya quechus nak thau we que nui cha cha piji zai te chan sque sai na pha hecha quechus pistachio yatska ich maune ta hinze jas thau ai te kin chau sena cha cha tu he za quechus na cha cha nos thau. Aunque en esta institución hay cierta restricción para los niños no indígenas, se abre el espacio de aprendizaje para que algunos puedan ingresar. Ya his mechka thayu ka che na sayu es ai lechque Kauste akhia nawa chedmi tuntoncha pistachio shna chkanayu chau ko pian husi de yat so tatawle shmamole shupti chau shi chau ko tuahi por chau the chau shi tuntoncha kikin pian kikin khete huevo no husica. Todo este esfuerzo y dedicación hicieron merecedor a su rector Aníbal Bubú del premio Compartir al Maestro en la categoría de Mejor Rector en 2013, con el que se reconoció la labor de este indígena Nasa. Para mí el colegio es muy significativo porque aquí llevamos un proceso que nos ayuda cada día más a tener saberes y conocimientos. Este colegio siempre se ha caracterizado porque tiene la identidad propia y entonces la tenemos fortaleciendo como es el Najayuhue y la parte de artesanía. Agradecemos a toda nuestra audiencia, a los pueblos originarios, a los campesinos, a los afrodescendientes y a los sectores sociales, por la reivindicación de nuestros derechos. Nos vemos la próxima semana en Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Eyguanachucua.